justamente a la senadora Andrea Chávez, senadora por el estado de Chihuahua, que estaba, ya emitió su voto, está por emitirlo, pero le damos la bienvenida. Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Álvaro, paisano, Alejandro, gracias por el espacio, un saludo con gusto a la audiencia, a los periodistas. Muchas gracias. Efectivamente, aquí estoy en vivo y en directo de eso que acaban de transmitir con respecto a la votación de la convocatoria de este nuevo Poder Judicial. La conferencia de hoy es una confirmación de que había y hay una preocupación con respecto a este tipo de agresiones en la red y en general en México por actitudes machistas y todo lo que ya sabemos, pero al mismo tiempo es la formalización de una acción en contra de alguien que la agredió, senadora. Y para darles un breve recorrido de lo que ha venido sucediendo, bueno, yo tengo siendo víctima de ataques misóginos en redes sociales desde hace ya por lo menos 2 años, en donde periodistas, comentócratas, analistas, no solo hombres, sino también mujeres pues han atentado en contra de mi condición de mujer, hay que decirlo. Yo presenté, recordemos, seguramente ustedes lo vieron o algunos en la audiencia, una denuncia por violencia política en razón de género en contra de la politóloga Denise Dresser, quien en un medio de comunicación, en el medio de comunicación Latinus, dijo que yo estaba metida en un lío de faldas, ¿no? Un poco suponiendo o concluyendo en voz alta que yo hacía política por el favor de un hombre, ¿no? Y cosa que me parece pues lamentable, que no debemos permitir en, en, digamos, en ningún espacio en el que se encuentre una mujer funcionaria, representante popular, sea regidora, diputada local, federal, senadora de la República, presidenta municipal o gobernadora o presidenta de la República, hay que decirlo así, ¿no? En ese momento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lamentablemente le dio revés a una sentencia histórica realizada con perspectiva de género de la Sala Regional Especializada de Guadalajara, que me había dado la razón. Finalmente, ¿qué pasa? Pues estos casos son tan públicos, tan mediáticos, que cuando hay una sentencia absolutoria, las redes de impunidad se fortalecen y envalentonan a otro tipo de violentadores como este caricaturista, colaborador del medio El Financiero, Antonio García Nieto, quien el pasado 4 de octubre publicó una imagen fabricada a través de inteligencia artificial o Photoshop, utilizando mi rostro, superponiéndolo al cuerpo de otra mujer y haciéndolo público dentro de sus redes sociales. Una conducta plenamente tipificada en la ley Olimpia, tanto en el Código Penal Federal a través de su artículo 199 octis, como en el Código Penal de la Ciudad de México en su artículo 181 quintus, que a la letra, y es importante que lo lea, les va a hacer mucho sentido, establece que comete el delito contra la intimidad sexual, fracción primera, quien videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos, ojo, reales o simulados, de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Es así que pues su conducta se enmarca en un tipo penal. Ya he presentado la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la Fiscalía de la Ciudad de México. Se arranca con esta carpeta de investigación, esperando en todo momento que mi caso, que ha sido profundamente público y mediático, sirva como antecedente, como referente, que cobije a otras mujeres, a otras niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres y mujeres adultas, para que no tengan que sufrir esto nunca más, sobre todo para prevenir este tipo de violencias y sancionarlas de forma ejemplar. El personaje que ha sido denunciado, senadora, ha tratado de zafarse de la responsabilidad al decir que él no creó esa imagen. Pero la ley prevé que no solamente es quien lo crea, sino quien la difunde. Uno. Dos. Ha tratado de zafarse también diciendo que es víctima de la persecución de una dictadura y ha llegado al extremo de tramitar, dice él, asilo político. Inclusive dice que ha tenido comunicación con usted. Me gustaría que
al respecto pudiera respondernos, por supuesto, todo, pero sobre todo este último. Con todo gusto, miren, como ustedes saben, porque lo hice público a través de un video, mi primera intuición fue no denunciar por dos razones, ¿no? La primera de ellas es que pues yo ostento un privilegio al ser senadora de la República y las herramientas que yo tengo, tanto económicas como jurídicas, como políticas de redes de protección de compañeras senadoras de la República, diputadas federales, en fin, no es un derecho que tengan todas las mujeres y en un ánimo de profunda solidaridad con la mayoría de las mujeres que habitan en territorio mexicano, había yo tenido esta intuición de no denunciar Sí. eso en primer lugar y en segundo lugar para que el victimario no se victimizara, ¿no? Entonces, rápidamente, pues la vida me hizo pensar de otra forma. ¿Por qué? Porque recibí incontables mensajes, publicaciones en redes sociales, mensajes en WhatsApp, comentarios aquí mismo en el recinto, en el territorio, en Chihuahua, en mis recorridos, en fin, diciéndome mujeres jóvenes, particularmente Andrea, si esto te hacen a ti como senadora, y no pasa nada y se queda impune, ¿qué nos va a amparar a nosotras? ¿Qué realidad nos está esperando a nosotras sin ser nosotras senadoras, ¿no? Entonces se me cae el primer argumento y el segundo fue, pues que no se victimizara. Entonces de pronto él sale diciendo, en primer lugar, que era víctima de una persecución política, cosa que es completa y rotundamente falsa, que lo que él había hecho era solo caricatura, que le amparaban las leyes en donde se prevé el derecho de libre ejercicio de la expresión, ¿no? Y entonces se me caen los dos argumentos. El victimario se victimiza y mis representadas, porque no me represento yo solo a mí misma, sino a toda una generación, me solicitan utilizar ese privilegio, que lamentablemente es un privilegio en este momento, para poder convertirlo en derecho para todas y para todos, ¿no? Entonces, pues mira, en cuanto a la libertad de expresión, yo contestarle al agresor Antonio García Nieto, a reserva de que todo lo demás, las diligencias, tenemos que hacerlo ya a través de la Fiscalía, que la Carta Ética Mundial para Periodistas en su punto número 9 prevé que el periodista debe velar siempre porque la difusión de la información y de opiniones no contribuya al odio o a los prejuicios y hará todo lo posible por no facilitar la propagación de discriminación por motivos de origen geográfico, social, racial, étnico, género, de orientación sexual, idioma, discapacidad, religión y opiniones políticas. Y el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, en su punto número 6, establece que el respeto de las personas y de su derecho a la vida privada y a la dignidad humana en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional que conciernen a la protección de los derechos y a la reputación del otro, pues son un mandato dentro de la ética periodística, ¿no? Esto es fundamental. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues para responder que esto nada tiene que ver con la libertad de expresión, que está, y hay que decirlo siempre de manera preponderante, presente el derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia, y esto es fundamental. Y en segundo lugar, que tenemos derecho a no ser revictimizadas, ni a través de otra serie de publicaciones como las que él ha hecho, en donde no solamente ratifica su conducta, sino que dice sentirse orgulloso de la misma. Y en segundo lugar, a través de efectivamente la comunicación privada que él me hiciera, en donde todo parece una burla, ¿no? En donde todo parece que yo que pienso que se asesoró y que su asesor o asesora legal le dijeron, estás en un problema, manito, porque tu conducta está prevista perfectamente en el Código Penal de la Ciudad de México y en el Código Penal Federal, ¿no? Entonces, hay una suerte, disculpa, pero también utilizando recursos que son revictimizantes. Yo ya he ofrecido el mensaje en cuestión a manera de prueba ante la Fiscalía de la Ciudad de México. No me parece que esto deba formar parte de una exculpación del victimario, ¿no? De ninguna forma, sino todo lo contrario. Son situaciones que agravan te están pidiendo disculpas mientras se supone que esto está sucediendo. En ningún momento borró la publicación en ese momento y de pronto empezó a publicar una serie de mensajes solicitándole al ACNUR refugio, asilo político y a una serie de asociaciones internacionales de periodistas poder salir del país, ¿no? Entonces, pues me parece lamentable. Yo finalmente acabo de presentar la denuncia, me sale en redes sociales que él ya finalmente decide eliminar la publicación.
pero de todas formas la Policía Cibernética ya cuenta con los enlaces, con los códigos URL y con absolutamente toda la inteligencia digital para llegar a estas publicaciones de origen que acreditan pues la conducta plenamente tipificada en el artículo 181 octis del Código Penal de la Ciudad de México. Claro. Senadora, sabemos que está usted en el Pleno, sabemos que está usted transmitiendo desde ahí, desde su lugar, y no queremos quitarle más tiempo, le queremos agradecer, no queríamos dejar pasar el día de hoy sin que estuviera, aunque sea unos minutos con nosotros. Está justo la votación, estaba hace unos minutos la votación. Exacto. De hecho, ahí está, mira, nos está reporteando desde el Senado de la República ahora mismo. Les voy a reportear desde aquí, Alejandro, Álvaro. Ah, no, padrísimo. Les estoy reporteando en vivo y en directo desde el recinto parlamentario del Senado de la República, haciéndoles saber que acaba de ser aprobada la convocatoria para aquellas personas que les interese formar parte, particularmente de los comités de evaluación de los tres poderes, tanto del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, que serán los comités evaluadores de todas aquellas personas aspirantes que decidan registrarse a las titularidades de los juzgados de distrito y magistraturas de circuito, así como de las magistraturas electorales y los espacios dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En vivo y en directo para los periodistas el día de hoy. Hombre, pues reportera de lujo. Gracias dobles. Por una parte, la información sobre el agresor, la denuncia contra el agresor, y por otra parte, la información en vivo y en directo. Muchísimas gracias, Andrea, y como siempre, bienvenida a los periodistas. Gracias a ustedes, Alejandro, Álvaro, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta